Estas. Vamos a iniciar en esta mañana un estudio sobre 2 Timoteo capítulo 4, el capítulo 4 nada más en esta ocasión, bueno, en estos días. En las próximas semanas, bajo un título basado en el versículo 7 de este capítulo, cuando dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Tomaré esta frase del apóstol Pablo para que podamos entender el desarrollo del capítulo 4 en lo que el apóstol Pablo quiere manifestarnos y enseñarnos. Y lo he titulado así: lo que Dios demanda que cumplas antes de morir. Lo que Dios demanda que cumplas antes de morir. No sé si es por cuestión de edad, hermanos, pero en los últimos tiempos muchos de estos temas me atraen en el sentido de pensar que probablemente algunos de nosotros ni siquiera lleguemos a la tercera edad y el Señor quiera llevarnos antes, o bien algunos de manera natural y por el desarrollo normal de la vida, pues lleguemos a la ancianidad. Espero que sí así sea, si el Señor lo quiere, pero si no es así, hay algo que debemos reconocer y entender, hermanos, y debemos aprender. Hay algo que Dios demanda que tú y yo cumplamos antes de morir. El apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Los tres están bajo un verbo en pasado acerca de algo que él ha realizado. Peleó la buena batalla y la ganó, por supuesto. Acabó la carrera, la empezó y la terminó, y le fue dada la fe y la guardó. Bueno, vamos a ver ese desarrollo de esta verdad acerca de lo que Dios demanda que cumplamos antes de morir. Y vamos a ver en esta primera parte nuestro subtítulo al cual enfocaremos en esta mañana: los siervos de Dios no son héroes ni tampoco son víctimas. Los siervos de Dios no son héroes ni tampoco son víctimas. Déjame decirles, hermanos, que la mayoría de nosotros tenemos una lista de cosas que queremos alcanzar en nuestra vida cuando comenzamos ya una vida quizás en desarrollo, en la adolescencia, en la juventud. Tenemos metas, tenemos planes, tenemos logros que queremos llegar, propósitos que nos hemos propuesto, empresas que debemos alcanzar o tener, anhelos, ambiciones, objetivos, aspiraciones, etcétera. Tenemos tantas cosas en ese desarrollo donde decimos nos queremos prácticamente comer el mundo y tener todo lo que otros no pudieron, nosotros sí lo lograremos. Pero todo ese plan general es parte de nuestra vida. Lamentablemente tengo que decirlo, y así es, y por lo menos algunos estudios lo prueban, que todos esos deseos y planes y propósitos y logros y ambiciones, todo eso sucede antes de los años 40 de nuestra vida. Porque después, y a partir de los 40 años en adelante, como que comenzamos a bajar nuestras expectativas de todo eso. Así, entonces, si antes queríamos una casa con tales características, hoy simplemente ya a los 40 años queremos una casa. Si antes queríamos un auto último modelo, hoy con que tenga un auto está bien, ¿no? Comenzamos con a bajar nuestras expectativas sobre tales circunstancias. Y mientras más avanza la vida, de pronto llegamos a un punto donde creo que es parte de la constitución física y emocional con la cual Dios nos diseñó. Vamos perdiendo más apego, mientras más avanza la vida en declive, perdemos más apego a las cosas de este mundo, a las cosas materiales, incluso a los placeres mismos de esta vida, normales, correctos y adecuados, en tal forma que cada vez que nos volvemos un poco más viejos y más viejos, perdemos todo deseo o todo atractivo de lo que este mundo nos presenta de forma correcta, adecuada. No hablo de las cosas mundanas y pecaminosas, hablo de lo bueno de este mundo, en el sentido de que ya a cierta edad, a cierto momento ya no nos gusta y ya no queremos pasear, ya no queremos a ninguna parte, ya no queremos conocer nada nuevo. Se va perdiendo un aprecio, un deseo, una búsqueda de estas cosas.
Yo siempre le pregunté y le dije a mi padre que si no quería él venir a conocer aquí a la iglesia, Juárez. Y ya estaba en Tijuana, ya tenía sus 75 años, y me dijo, no, hijo, ya. Digo, vamos, siempre quise que viniera, que algunos de ustedes conocieran a mi papá y todo, pero había perdido todo deseo, todo interés, todo. O sea, ya me cansa demasiado, ya no quiero más buscar. Ahora, hace unos días platicaba con mi esposa, ¿cómo es que llega de pronto uno a cierta edad donde ciertas personas dicen, la verdad, ya quiero ir con el Señor? Cuando son cristianos, ¿verdad? Cuando son creyentes. Llegó un momento porque mi padre me dijo así, yo ya quiero estar con el Señor. Le digo, pero ¿por qué dices eso? Sí, qué bueno que quieras ir con el Señor, pero nosotros todavía te queremos aquí. Y como que de pronto nos llenaba la nostalgia en este sentido, pero llega un momento en que ya se pierde las ganas de seguir viviendo. Ahora, no necesariamente porque le está yendo mal a una persona, o no necesariamente porque sus condiciones son malas, simplemente su arraigo a los placeres, incluso que la naturaleza puede darle, ya no lo son más. Así que entonces empieza a aparecer esos deseos de querer morir, y no porque, como he dicho, le vaya mal o porque su situación es inaguantable. Es parte, creo, de la constitución física y emocional con la cual Dios nos ha creado, que bajemos nuestras expectativas respecto a las cosas de esta vida. Y ya no hay nada que pueda satisfacer o llenar o que queramos alcanzar. Y no está mal, y no es la pérdida de ilusiones ni cosas como estas. Simplemente es parte de ese diseño de Dios en nosotros. Llegará un momento que ya no querremos seguir o que no queramos seguir queriendo, buscando o deseando más cosas. Pero lo malo, hermanos, de llegar a esta etapa a la cual todos nos vamos enfilando, y nos vamos a enfilar hacia allá, pero todos vamos en ese camino. Lo malo de llegar a esta etapa en la cual vamos todos enfilados, hermanos, es precisamente que unos, y aun cuando algunos piensen que unos van a llegar antes que nosotros, y no volteas a ver a algunos, ¿verdad?, que digas, bueno, él va a llegar antes que yo a esta etapa, porque todos vamos a llegar en un momento, y nosotros llegaremos antes que otros. El problema, hermanos, de todo esto, lo malo de llegar a este momento de nuestra vida es no haber culminado la carrera, no haber peleado la buena batalla y no haber guardado la fe. Hablo como creyentes, como hijos de Dios. Lo malo de llegar a una etapa de ancianidad, donde vamos perdiendo los intereses normales de esta vida y arraigo de esta vida, lo malo de llegar ahí, no lo malo de dejar de querer vivir, sino lo malo de todo esto es llegar al final de nuestra vida y decir, no peleé la buena batalla, o la peleé y la perdí, comencé la carrera y no la terminé, conocí la fe y no la guardé. Eso es lo malo de llegar a este momento así. Así que quiero, hermanos, en las próximas semanas explicar a qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla en términos de haber hecho todo eso antes de la finalidad o del fin de su vida. Porque Pablo lo dice, antes de que culmine su vida, sí, peleé la buena batalla y corrí la carrera y guardé la fe. Porque estoy seguro, hermanos, estoy seguro que el apóstol Pablo entendía y sabía muy bien, ya fuera que Dios se lo reveló o que Dios le permitió comprenderlo así, que estas cosas eran demandas de Dios para él mismo. Dios le estaba demandando al apóstol Pablo, acaba la carrera, pelea la batalla y gánala y guarda la fe. Así que creo que Pablo entendía perfectamente que eran demandas de Dios, no eran intentos, no eran buenos propósitos, eran demandas de Dios. Pero no solamente el apóstol Pablo entendía que eran demandas de Dios para él, también entendía que eran demandas de Dios para Timoteo, y por eso le escribe la carta. Le escribe la carta porque sabe que estas demandas de Dios para él como apóstol también son para ti, Timoteo. Te estoy escribiendo esta carta porque estas demandas son para ti, pero no solamente son para Pablo ni para Timoteo, son para todo creyente. Porque estas demandas que Pablo asumió como suyas y las pasa a Timoteo, el Espíritu Santo, al inspirar esta carta, nos las pasa a todos nosotros. Hoy día, en este momento, al leer esta carta de Timoteo, entonces tú también estás siendo demandado por Dios para pelear la buena batalla, para acabar la carrera y para guardar la fe y llegar al fin de tus días diciendo,
He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Así que, hermanos, no podemos nosotros llegar y pensar al final de nuestras vidas de manera inadecuada e incorrecta que no hemos logrado estas demandas del Señor. Debemos saber cuánto es el valor de lo que Dios quiere que cumplamos antes de morir, que son las cosas más importantes que deberíamos de cumplir antes de morir. No puedes llegar al final de tu vida haciendo un recuento de de aquello que lograste en términos económicos y financieros o materiales. No puedes llegar a eso. Imagínense qué triste la vida de una persona diciendo, logré todo esto, alcancé todo esto. Me decía hace tiempo un creyente que una de sus metas en la juventud, cuando él tenía, era ganar su primer $1,000,000. Me dijo, mi meta aquí, y eso me lo imbuyeron en la esfera de negocio donde tenía, yo no voy a poder hacer nunca nada en absoluto si no logro ganar mi primer $1,000,000. Y lo logré a tal fecha, y después vamos por el segundo y tercero, y llegar así al final de la vida y decir ahora todo lo que he logrado. ¿Y de qué te servirá todo eso? En absolutamente nada. No puedes llegar al final de tu vida y hacer un recuento de tus logros en términos económicos o materiales, o tus logros académicos y decir logré tal y tales grados en académicamente. ¿De qué finalmente nos sirve todo eso? O finalmente dice, me di todos los placeres de la vida, todos mis deseos son cumplidos. Todos tenemos algún deseo, algún anhelo, y quizás en ese proceso no lo hemos quitado. Por ejemplo, algo de lo que yo nunca he quitado de mi mente es quizás uno de mis deseos es conocer Jerusalén, la Tierra Santa. Es uno de mis deseos que siempre he tenido desde muchos años y he esperado. Digo, no sé cuándo será posible, si el Señor nos lo permitiera, pero conocer donde Jesucristo anduvo, donde vivió. Me gusta mucho la parte histórica, arqueológica, todo ello. Siempre que trato de presumir a dijo alguien, mi pueblo, no es su pueblo, pero es una ciudad, pero dicen que es un pueblo, Querétaro. Siempre cuando voy y camino con alguien, yo, mira, aquí es esto, aquí y aquello, trato de darles algunas cosas. Y cuando uno camina por aquí, como que se transporta un poquito hacia todos esos momentos. Y así quisiera en algún momento, en un anhelo de mi corazón, poder caminar ahí por donde Cristo anduvo, donde Jesús anduvo, todas estas cosas, ¿no? Son anhelos, pero no son las cosas que yo quiero decir al final de mi vida, cuando llegue a este punto de decir, lo logré, pude ir a Tierra Santa. No son las cosas con las cuales puedo terminar y culminar mi vida. No, quiero cumplir con lo que Dios me ha demandado y con lo que Dios ha pedido, que yo llegue al final de mi vida habiendo corrido la carrera, peleado la buena batalla y haber guardado la fe. Así que espero en el Señor que muchos de nosotros podamos llegar a este punto y momento de nuestra vida. Bueno, tengo un pequeño problemita aquí porque creo que mis hojas quedaron ahí Sí, bueno, las expectativas, hermanos, de nuestra vida antes de que el Señor nos llame a su presencia y lograr cosas y poder decirlas en la antesala de la muerte no son aquellas cosas que hemos alcanzado, los deseos cumplidos. En esta introducción, hermanos, a nuestro tema que vamos a ver durante estas semanas, primero quiero explicar cuál es la visión y la perspectiva que debemos tener nosotros de nuestra vida como hijos de Dios, y lo voy a tratar, hermanos, de poner en el término y entenderlo a través de la visión correcta que debemos tener de los siervos de Dios. Esta carta escrita del apóstol Pablo a Timoteo es una carta escrita para un pastor, para alguien que era discípulo del apóstol Pablo, y todo lo que allí le escribe de alguna forma y de alguna manera le está enseñando cosas del ministerio, lo que debe de ser, cómo debe de verse el mismo y cómo deberían también de verlo los demás. Pero a través de eso, hermanos, vamos a aprender también de alguna forma cuál es nuestra perspectiva de nuestra vida
Y gran parte, hermanos, de esa perspectiva de nuestra vida es también la manera como nosotros percibimos a los siervos de Dios. Así que quiero en esta mañana simplemente pasarles parte de una visión que el apóstol Pablo presenta de sí mismo y de Timoteo como siervos de Dios. He dicho que mi subtítulo esta mañana es que los siervos de Dios no son héroes, ni tampoco son víctimas. Y esta parte es muy importante entenderla a fin de que también comprendamos nosotros, en nuestra perspectiva, cómo deberíamos de ver a los siervos de Dios, pero también cómo deberíamos vernos nosotros. Algo peculiar, hermanos, en esta expresión que el apóstol hace cuando dice: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Algo peculiar que el apóstol Pablo lleva a cabo en todo esto es que centra esto después de los mandatos dados a Timoteo en toda la carta, y de pronto termina refiriéndose a sí mismo, después de que viene diciéndole a Timoteo lo que debe de hacer, cómo debe comportarse. Hay más de 30 mandamientos imperativos del apóstol Pablo para Timoteo. Se los dice una y otra vez: haz esto, guarda esto, huye, haz. Son una carta de no recomendaciones, de mandamientos para uno que va a servir dentro de la obra de Dios. Y le dice: esto es lo que debes de hacer. Lo que debes de hacer no son recomendaciones, no son buenos consejos, son mandamientos que debes cumplir, Timoteo. Y después de llegar a todo este punto, de pronto cambia la perspectiva y dice: Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Ahora se refiere a sí mismo y lo hace con un cierto tono especial, muy especial en este momento, debido a lo que yo creo que él sabía en la inminencia de su muerte. Lo hace porque él sabe en este momento que ya va a morir. Vean el versículo 6, por favor, hermanos, de 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 6, por favor. Perdón, 2 Timoteo, perdón. Dice el apóstol Pablo, después de decir respecto a este asunto lo que viene exhortando, le dice el apóstol Pablo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Así que parece ser que el apóstol Pablo está escribiendo su propio epíteto. Parece ser que el apóstol Pablo dice: esta va a ser la inscripción que deberían poner en mi tumba, así es que la hubieran podido hacer, pero no fue así. Y hubiera quedado muy bien esa frase en la tumba del apóstol Pablo, si no fuera porque precisamente el apóstol Pablo, su cuerpo fue desprendido de su cabeza, fue muerto y decapitado por orden de uno de los más cruentos emperadores de Roma, Nerón. A las órdenes de él fue decapitado, y al cual muy posiblemente el mismo apóstol Pablo se refería a él cuando le decía o le mencionaba como el león, porque este era el apodo que a Nerón le gustaba que lo llamaran, el león, por la ferocidad y la crueldad con que hacía todas las cosas. Y Pablo se refiere a él en el mismo versículo 17, vean por favor en el versículo 17 de este capítulo. Pablo dice, referente a esto: pero el Señor estuvo a mi lado, refiriéndose a un tiempo pasado, estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Muy probablemente se refiere a Nerón, probablemente, nos podemos saber, porque también el nombre usado de león también ha sido usado para Satanás mismo e incluso para Cristo, pero aquí en forma de negativa se está usando para alguien que se opone a la obra que estaba haciendo el apóstol Pablo. Así que entonces, cuando Pablo culmina este momento y cuando llega este momento de decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe, son cosas que necesitamos observar en esta mañana, que yo no creo que el apóstol Pablo esté expresando en ellas, porque algunos están pensando probablemente que esta es una especie de autoexaltación del apóstol Pablo, indebida e inadecuada del apóstol Pablo. Ahora déjenme decirles en esta mañana, en esta primera o este momento de introducción, lo que no creo que signifiquen esas palabras que el apóstol Pablo dice. En primer lugar, no creo que esta expresión de Pablo sea una autoalabanza por todo lo que él logró. No creo que el apóstol Pablo se está autoalabando por todas aquellas cosas que él logró. Cuando uno lee estas palabras, puede uno recordar al hombre que llevó el evangelio a casi todo el mundo conocido en su tiempo.
cumpliendo cabalmente la orden de Cristo de ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y en ello se le fue la vida. No había manera, no había forma que lo detuviera alguien. No lo detenía nadie. Pablo iba por todas partes, por todos lados, llevando el evangelio, porque él sabía que el propósito de su vida había sido ese: ser el precursor en todo lugar de llevar el evangelio de Jesucristo. Y ahí se le fue la vida al apóstol Pablo, a tal forma que resume todo esto en estas 3 frases del capítulo 4 de Timoteo: he peleado, he acabado y he guardado. Nadie podría interrumpir cuando Pablo estaba diciendo esto y decir: qué osadía y qué atrevimiento del apóstol Pablo. ¿Cómo puede decir tal cosa? Porque no creo, hermanos, que el apóstol Pablo se está alabando a sí mismo. Simplemente está dando una especie de reporte al Señor. Le está dando una especie de reporte al Señor, que lo tomó por soldado, y al que le dice a Timoteo que él también estará algún día delante de él para dar cuentas delante del Señor de lo que se le encargó. Vean el versículo 1, por favor, ahí en el capítulo 4. Te encarezco, le dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Esta palabra que utiliza el apóstol Pablo, te encarezco, no es como un ruego. Así se traduce como una especie de ruego, pero en realidad la palabra es una palabra fuerte. Y le está diciendo Pablo, te demando o te pongo delante de Dios. Te estoy poniendo delante de Dios y te demando delante de Dios y del Señor Jesucristo, que va a juzgarte, Timoteo, te va a juzgar. Así que entonces, cuando Pablo está diciendo esto, que él ha terminado la carrera y peleado la batalla y que ha guardado la fe, no creo que se esté autoalabando el apóstol Pablo, sino más bien está reconociendo que, Señor, estoy cumpliendo lo que me mandaste y lo que demandaste de mí, lo estoy llevando a cabo. Ahora, tampoco creo que Pablo se está mostrando como un héroe o como un superdotado con estas frases. Tampoco creo que el apóstol Pablo se esté manifestando como alguien singular dentro de todos. No, Pablo, cuando dice que ha terminado la carrera, ha peleado la buena batalla y ha guardado la fe, no se está manifestando como alguien superdotado o diferente a todos los demás. Porque, hermanos, creo que tampoco nosotros deberíamos ensalzar a los hombres, ni tampoco deberíamos levantarles un monumento como héroes. No creo, hermanos, en esa especie de culto idolátrico que se hace en algunas iglesias a pastores y a misioneros. No creo que deberíamos hacer tal cosa. No deberíamos levantarles una especie de culto y de idolatría a los siervos que Dios ha puesto para que cumplan la labor que Dios ha demandado de ellos. Y de pronto en muchos movimientos cristianos procuran hacer esto. Pero tampoco creo, hermanos, y si bien no creo eso, porque no debería ser así, porque no lo veo así en la Escritura, porque no encuentro tal situación y circunstancia en la Escritura, y no debería de hacer así. Hace algunos días alguien me había pasado, lo comenté en la reunión de matrimonios, alguien me había pasado un video donde un escritor de nuestro tiempo contemporáneo, muy leído y muy reconocido, y que yo leí muchos momentos, hermanos. No sé si alguien pudiera apagar ese celular, me estorba un poquito, hermanos, el ruido. Ya tiene rato, está haciendo, por favor, porque sí me distrae bastante, y creo que también a los hermanos, ¿verdad? También les distrae un poquito. Entonces, si pudiéramos, por favor, hermanos, no sé de quién sea ni cómo, de dónde venga, pero por favor, hermanos, ayúdame con esto. Así que estaba escuchando a este escritor muy reconocido, al cual tengo varios libros de él y los he leído desde mucho tiempo atrás. Estaba diciendo él algo, que en las iglesias los pastores deberíamos enseñar a los miembros a amarse a sí mismos. Él dijo, esta es la base y el fundamento del verdadero amor.
la base y el fundamento del verdadero amor. Para que tú puedas amar a alguien, tienes que aprender a amarte a ti mismo, porque Cristo dijo que deberíamos amar al prójimo como a nosotros mismos, y que deberíamos amar a nuestra esposa como a nuestros mismos cuerpos. Y entonces Él dijo de esta forma: así que una materia importantísima en la iglesia y algo que debería enseñarse continuamente dentro de la iglesia debe ser aprender a amarse a sí mismo. Y por supuesto que no estoy de acuerdo. No es bíblico. Aun cuando esas frases se usan ahí, está usando o está malinterpretando tales frases. Y esa es una exégesis incorrecta de tales frases. Porque algo que Dios quiere desarraigar de nosotros es el amor a nosotros mismos. Algo que Dios quiere desechar de nuestras vidas es precisamente ese egoísmo o egolatría que está dentro de nosotros. Así que, de alguna forma, hermanos, pensar y tratar, hermanos, a pastores, misioneros o líderes de una iglesia como superhéroes o superdotados no es algo que la Escritura ni que Dios mismo desea. No puede ser así. Pero, por otro lado, tampoco creo que se deba pasar desapercibida la labor que estos realizan. Tampoco. Ni tampoco debe minimizarse su entrega o su carácter, porque a veces es precisamente esto lo que no permite, cuando se pasa desapercibido y cuando no se logra establecer una correcta visión de los hombres que Dios ha usado para dirigir a una iglesia o un movimiento o una obra en alguna parte. Cuando se desprecia tal labor, entrega o carácter, entonces es precisamente lo que no permite a una oveja del rebaño someterse a la guía del pastor que Dios le ha dado. Ahora, déjenme decir lo siguiente, hermanos, con ello no estoy defendiendo mi posición, y lo digo sinceramente delante del Señor. Muy sinceramente delante del Señor, no estoy defendiendo mi posición, solo menciono y aclaro que muchos cristianos, ante una especie de extremismo anti-idealista, pierden de vista la posición del pastor como un guía que Dios ha dado a la iglesia, y lo ignoran, y minimizan, y atacan, y así que mucho menos pensar que puedan cumplir con el mandato que Dios da a través de Hebreos, como un mandato que debe cumplirse. Dice Hebreos 13:17, lean conmigo: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Siento y presiento, hermanos, que muchas de las veces nuestra predisposición al pastor, al guía o a alguien que dirige la iglesia viene precisamente precedida por algunas experiencias pasadas, de tal manera que no nos es factible, no nos es posible ver a una persona frente a nosotros como alguien que va a dar cuenta por mi alma, y por tanto debería sujetarme a él en ese sentido, en el aspecto espiritual. Siento que ese es un problema en algunos casos. Así que entonces, si bien los pastores no son superhéroes ni superdotados, ni deberíamos idealizarlos, tampoco deberíamos tener una actitud contraria y opuesta, porque eso no nos permite ejercer ni el liderazgo pastoral ni tampoco la obediencia de la oveja en los aspectos espirituales. Así que cuando Pablo menciona: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe, no creo que se está autoexaltando, ni tampoco creo que se está presentando como un superdotado o un héroe. Tampoco creo que el apóstol Pablo alude a esta frase para atraerse reconocimiento delante de todos los hermanos y de todas las iglesias que él ha ido llevando. No creo. No creo que Pablo esté aludiendo a esta frase para atraerse ese reconocimiento que no le había sido dado hasta ahora al final de sus vidas. Porque ni Pablo, ni Timoteo, ni ningún otro apóstol fueron exaltados o encumbrados como grandes hombres en su tiempo. No, usted puede escudriñar y puede ver, hoy día de alguna forma idealizamos la figura de Pablo o de algunos de ellos como grandes hombres, pero en su momento, estos pastores, estos misioneros, estos siervos de Dios
nunca fueron exaltados, no fueron encumbrados, ni siquiera tenidos como grandes hombres en su tiempo. Ellos no ostentaban tampoco de alguna manera sus dones apostólicos, como el de las señales, como los milagros y como las sanidades, para buscarse reconocimiento delante de todos. Tampoco lo hicieron así. De hecho, Pablo dice que para que él mismo no tuviera la tentación o la inclinación de tratar de sentir ese orgullo o reconocimiento, Dios le mandó un aguijón en su carne. En 2 Corintios 12:7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Pablo nunca fue reconocido, ni fue tenido como alguien grande en su momento y en su tiempo. Pablo fue atacado, en realidad, fue atacado tantas veces como fuera posible. Fue atacado muchas veces más que reconocido entre las iglesias. Uno pudiera pensar que muchos de los pastores actuales, incluyéndonos a los que estamos aquí, seríamos un blanco más fácil de ataque que el apóstol Pablo. Pero no es así. No es así, hermanos. Pablo fue vilipendiado y fue tratado como un mentiroso, como un vividor del evangelio, como un hombre fraudulento. Si uno tratara de reconstruir un poco la vida del apóstol Pablo de acuerdo a la fama que se tenía de él, nadie quisiera tener o estar cerca del apóstol Pablo, porque muchos levantaban falsas o cuestiones falsas respecto al apóstol Pablo. Pablo estaba lleno de polémicas continuamente donde quiera que andaba, y no tenía mucho que ver con su enseñanza, sino tenía que ver con su persona. Sí, Pablo fue tratado no como un héroe, incluso como un villano. Desde que se convirtió al cristianismo fue perseguido por los judíos muchas veces. Nunca dejó de ser perseguido por los judíos. Las autoridades, tanto judías como romanas, lo buscaban y lo perseguían. Pero quizás de lo que más le dolía al apóstol Pablo es que aún los propios cristianos de las iglesias que él había comenzado se empecinaban en hacerle la vida difícil. Lo hacían una y otra vez. Eso es terrible. Es terrible. Es terrible, por ejemplo, cuando en tu propia familia te atacan. No sé si a ustedes les ha pasado o han pasado por experiencias como esta, pero cuando en tu propia familia tienes gente que te ataca y te denigra y cosas como estas, es terrible, es un momento difícil y emocional para todos. Pero cuando el apóstol Pablo iba por iglesias, siempre oía que decían aquel de esto, lo otro de él, aquello, era continuamente atacado. Muchos pusieron en duda su autoridad apostólica y su llamado, decían que era un fraudulento. 1 Corintios 9:1-2 dice el apóstol Pablo: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros yo no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Él decía, si para otros no soy apóstol, ustedes deberían salir a la defensa y decir, bueno, él sí es apóstol, hemos visto las señales de apóstol en él. Pero ni aún en los propios corintios, muchos de ellos no creían que el apóstol Pablo fuera un verdadero apóstol. Estando en la cárcel el apóstol Pablo, algunos aprovecharon ese momento para crear contención contra él y para rebajar la labor que él hacía en todo aquel mundo, en aquel tiempo conocido. Él estaba en la cárcel y muchos comenzaban a predicar y enseñar y diciendo, vean, no solamente el apóstol Pablo puede hacer esto. Filipenses 1:15-17, el apóstol Pablo dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Es decir, estoy en la cárcel y todavía siguen añadiéndome y poniendo sobre mí toda esta carga. Lo acusaban públicamente dentro de las iglesias. Públicamente se levantaba alguien y lo acusaba públicamente de cosas que el apóstol Pablo no había hecho o no era. 1 Corintios 9:3 dice el apóstol Pablo, contra los que me acusan, esta es mi defensa. El apóstol Pablo, y ustedes pueden observar en todas las cartas, es una pequeña muestra, usted puede leer en todas las cartas, va a encontrar cosas como estas, donde el apóstol Pablo denuncia el acoso que tiene de muchos hermanos y lo pone de manifiesto. Él mismo hace un recuento de lo que padeció por causa del evangelio,
Y no para que le tengamos lástima, no hace todo eso, sino para que observemos hasta dónde la gracia de Dios puede ayudar a un creyente en la lucha de la vida cristiana diaria. Pablo hace este recuento y nos dice: esto es lo que he padecido y lo que he sufrido, pero sépanse que todo esto lo he logrado superar por la gracia del Señor. Dice Pablo: pues toleráis si alguno esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Es una expresión metafórica, pero algunos piensan que hasta es realmente literal. Para vergüenza mía, dice el apóstol Pablo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otros tengan osadía, y hablo con locura, también yo tengo osadía. Y sigue, vean lo que dice. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviese loco, hablo. Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con una vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad, no en lo que he logrado, sino lo que es mi debilidad. Todo esto. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo entendía que para la debilidad de uno, la única solución, el único remedio es la gracia de Dios. Hermanos, nuestra debilidad, cualquiera que ésta sea, nuestra debilidad es superada únicamente por la gracia de Dios. Bendita gracia de Dios, hermanos, porque sin ella nosotros no podríamos estar aquí. Sin ella nosotros no podríamos cruzar un día más. Y hemos de pronto olvidado y no hemos entendido y comprendido la magnitud de la gracia de Dios en nuestras vidas. El apóstol Pablo, hermanos, hace un pequeño recuento de todo esto. Ahora, aunque parecería que Pablo toca en varias ocasiones y hace alusiones en casi todas sus cartas al sufrimiento que él padeció, no creo, hermanos, que Pablo esté tratando de decirnos entre líneas, para que más o menos ahí vean, como de pronto algunas veces hablamos nosotros, ¿verdad? De pronto hablamos, escribimos entre líneas para ver si alguien logra captar realmente lo que queremos decir, algo escondido ahí. Bueno, no creo que el apóstol Pablo, hermanos, está escribiendo entre líneas todo su sufrimiento que él padeció para que se pueda presentar o lo vean todos como un mártir. No creo que el apóstol Pablo se está en este momento dejándonos ver todos sus sufrimientos y entre líneas tratando de darnos una apariencia de una víctima de todo lo que ha hecho. No creo que esa sea la razón por la cual el apóstol Pablo nos dice todo eso, pero lo que sí creo firmemente es que su propósito siempre ha sido al mencionar todos los sufrimientos que él llevó a cabo, su propósito era preponderar su amor por Cristo. Miren, hermanos, cada vez que el apóstol Pablo hablaba de un sufrimiento, de un padecimiento, de lo que sucedía, su propósito era preponderar su amor por Cristo. Cuán importante era para Pablo la persona de Cristo. Me parece, hermanos, que cuando uno lee todo esto, uno puede decir, bueno, ¿por qué lo hizo Pablo? Porque estaba él comprometido con una misión, porque el apóstol Pablo estaba comprometido con un propósito en su vida. No, el apóstol Pablo sufrió todo esto porque lo hacía por el gran amor que tenía a Cristo. Ese amor que lo había transformado y cambiado radicalmente en su vida,
Todo eso lo sufría por amor a Cristo. Me parece que cuando yo leo al apóstol Pablo, hermanos, en el Nuevo Testamento, y de pronto hago esas lecturas rápidas de todas las cartas y comienzo de pronto a formar una imagen del apóstol Pablo, me parece que de pronto la imagen del apóstol Pablo me parece mucho a la imagen de David en el Antiguo Testamento. ¿Saben por qué? Porque cuando yo veo al apóstol Pablo así manifestando todo lo que él ha sufrido y lo hace por amor de Cristo, exaltando a la persona de Cristo, me parece un paralelo perfecto de David, donde él exalta y manifiesta su amor por Dios. David exalta y prepondera a la persona del Padre en el Antiguo Testamento y quiere hacer todo para Dios. Todo lo que él deseaba lo buscaba en honor y glorificación de Dios. Por supuesto, tuvo sus errores trágicos y malos, pero no podemos negar que David amaba a Dios. Y todo lo que él previó y trató de construir un templo para Dios era parte de ese amor que tenía para el Señor. Y también él quería que su pueblo, el pueblo que gobernaba David, pudiera tener el mismo entendimiento, la misma visión, el mismo amor para Dios. Y por eso es que escribió muchos salmos, y en la mayoría de todos estos salmos, casi en todos o en todos, la exaltación a Dios, la preponderación de todas sus perfecciones es la línea central de lo que David quiere decir. Dios, eres tan glorioso, eres tan magnífico, eres tan grande, todas tus perfecciones son grandiosas para mí, y lo escribe David en sus salmos para que toda la gente de todos los tiempos, pero sobre todo su pueblo, pueda tener la misma visión y el mismo amor para con Dios. Ahora, precisamente estos salmos inspirados por el Espíritu Santo y compuestos por David en alabanza de la grandeza y de la magnificencia de Dios, donde podemos encontrar en todos ellos un compendio completo de las perfecciones de Dios. Quiere que todos lo conozcamos y así podamos también alabar al mismo Dios. Ahora, creo que es exactamente lo que Pablo hace cuando habla de sus aflicciones en todo el Nuevo Testamento, en todas las cartas. Él no está hablando de las aflicciones para que lo veamos como una víctima, ni como un superhombre que logró vencer. No, creo que Pablo habla de todas estas aflicciones porque el punto principal, todo esto lo hago y lo sufro y lo soporto por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Para expresar cuánto amaba a Cristo. Estaba dispuesto a dar su vida. Estaba dispuesto a que todas sus aspiraciones en la vida ya no fueran válidas. Era Cristo lo más importante en su vida. Por eso él podía decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y también decía que todo aquello que para él en algún momento había sido ganancia y orgullo, ahora lo tenía por basura para ganar a Cristo. ¡Qué amor de Pablo por su Señor Jesucristo! Y eso le dice a Timoteo. Timoteo, en virtud de que tú y yo vamos a sufrir, en virtud de que somos llamados siervos, entonces debes mantenerte sobrio. Viene el versículo 5, por favor, hermanos, de nuestro capítulo. Versículo 5, dice el apóstol Pablo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Timoteo, tú no eres un superhombre, ni tampoco eres una víctima dentro del ministerio. Tú sé sobrio. La palabra sobriedad quiere decir mantener el sentido y la cordura. En otras palabras, es algo contrario a la embriaguez. Le está diciendo Pablo a Timoteo: no te embriagues con la fama, con el deseo de reconocimiento, como la tienen aquellos maestros que los guían en sus concupiscencias. Versículo 3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hombres que se van a manifestar y a enseñar por el deseo de su concupiscencia, de querer ser alabados, de querer ser exaltados. Dice Timoteo: ten sobriedad. No te dejes por ello, no busques, no enseñes, no estudies, no te prepares con el propósito de que alguien te diga qué bueno y qué bien lo hace usted. Sé sobrio, Timoteo, porque eso nos mueve
y nos mueve muy fácilmente. Recuerdo que uno de los primeros consejos que nos dieron en el instituto cuando comenzábamos es precisamente que tuviéramos cuidado con las palabras de exaltación de los hermanos. No las puedes evitar. Alguien te puede decir qué buena enseñanza, alguien te puede decir qué bien la enseñanza, todo eso no lo puedes evitar, pero ten cuidado tú con creértela y alimentarte de ello, porque la primera vez que lo hagas y te alimentes de ello, entonces buscarás una segunda y una tercera y así seguirás. Y dice Pablo a Timoteo: sé sobrio. Cuando tú cumples tu ministerio como lo he cumplido yo, no busques la alabanza. No busques la alabanza, sé sobrio. Pero también le dice que seas sobrio, porque no solamente puedes perder la cordura y el sentido con la alabanza, también la puedes perder con las aflicciones del ministerio. Vean lo que le dice Pablo. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. A sobra de evangelista, cumple tu ministerio. Mantente sobrio y soporta las aflicciones, porque las aflicciones te pueden llevar a una actitud falsa de humildad o a una autopercepción equivocada de víctima. Y esta es otra parte de la cual nos debemos de cuidar siempre, aquellos que servimos en la obra de Dios. Uno podría pensar que cuando Pablo hace un recuento de todo lo que le aconteció, está reclamando para sí por lo menos un poco de compasión. Ténganme un poco de compasión. Pablo había ministrado por lo menos hasta este momento como unos 50 años. Era ya un anciano de quizás 60, 70 años, 80, algunos llegan a pensar. En realidad no tenemos fechas exactas, pero Pablo ya era un anciano en esta ocasión. Y cuando dice respecto de todo esto, todo lo que ha logrado, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, parecía decir que está diciendo entre líneas: verán todo lo que soporté, todo lo que pasé en la vida, todo lo que ha sucedido en mi vida, cómo he sido continuamente vilipendiado, cómo continuamente me han ninguneado dentro de las congregaciones, cómo continuamente no me tienen absolutamente nada. Podríamos pensar que Pablo está diciendo estas cosas y ponerse en un papel de víctima en todo ello, pero no creo que el apóstol Pablo esté tratando de defender su postura bajo un papel de víctima. No lo creo. No es así. Así que, hermanos, los siervos de Dios no son héroes, tampoco son víctimas. Pero también todo cristiano ni es héroe ni es víctima dentro de la obra de Dios, dentro de la vida cristiana. Es un privilegio ser cristiano, es un privilegio haber sido escogido por Dios y elegido para ser parte de su familia. ¿No lo creen, hermanos? Es un privilegio. No manchemos ese privilegio con suposiciones de que todo lo podemos o que somos mejores que otros, o bien que no se nos reconoce lo que hemos hecho. Somos escogidos de Dios para vivir en una tierra, y en esta tierra amando a Cristo hasta donde más podamos en nuestra vida, sirviéndole y cumpliendo sus mandatos, y poder llegar al final de ella y decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que Dios nos ayude a llegar a nuestra ancianidad o a la antesala de la muerte diciendo esto. Vamos a orar, por favor. Padre, tú escudriñas nuestro corazón, lo profundo, las intenciones, los sentimientos, los pensamientos y las determinaciones que tenemos, Señor. A veces estamos nublados y estamos predispuestos por malos ejemplos o por buenos ejemplos. A veces perdemos la perspectiva, Señor, de lo que es tu iglesia, de lo que son tus siervos y de lo que somos como parte de una congregación.
A veces perdemos la perspectiva de la vida, Señor, pensando en metas, logros y propósitos que solamente, Señor, tienen que ver con las cosas de este mundo, las cuales son necesarias, lo entendemos, Dios, para poder sobrellevar y sobrevivir en nuestra vida, pero que no son el fin y no son la búsqueda real de un cristiano. Permítenos, Señor, en este tiempo de nuestra vida, pelear la buena batalla, seguir avanzando en la carrera que ya vamos y mantenernos, Señor, y mantener esa fe que tú nos has dado, esa fe salvífica, esa fe de credibilidad a ti, Señor, esa fe en la cual podemos creerte realmente, pero también esa fe de tu palabra. Guardarla, Señor, libre de toda mancha. Ayúdanos, Padre, a poder llegar a este tiempo de nuestras vidas, al final de nuestras vidas y decir, he terminado, logrado, alcanzado y guardado. Así que, Padre, te suplico en esta mañana que cada joven, cada señorita ponga debajo de estas verdaderas metas aquellas que quizás ahora están preponderando en su vida. Las ponga por debajo. Que cada varón, cada hermana que ya tiene una familia, que la ha formado, pueda, Señor, ponerlas, todas sus metas y sus deseos de orden familiar y material, los ponga por debajo de estas demandas que tú nos pones a nosotros. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a culminar y a seguir peleando y a seguir guardando la fe, Señor. Ayúdanos, Señor. Nosotros no podemos, por tu gracia, Señor, ayúdanos a observar y ver correctamente nuestra vida y el privilegio que somos de haber sido elegidos tus hijos. Te alabamos, Dios, y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos